Ya voy a ir al en vivo cuando ya no Muy aparezca bien, la... sí. Bienvenida, hermana, adelante. Buenos días. eh, Gracias por la invitación. Esta mañana vamos a platicar un poco de qué es un proceso de canonización, pero antes de platicar qué es un proceso de canonización, quiero decir el motivo por el cual abordamos este tema. En nuestra diócesis de Cuautitlán se está llevando desde el 2017 un proceso de canonización. Esto no es común. Hay muchas diócesis que no tienen procesos de canonización y en nuestra diócesis es el único. Y por eso, porque aquí en nuestra diócesis está este proceso, hemos considerado importante compartir qué es, en qué consiste y para que todo mundo estemos entendidos por qué esta celebración que se va a tener el próximo mes con motivo del proceso de canonización. ¿Sí se ve la imagen? Sí, todo en orden. Gracias. Bien, para entender qué es un proceso de canonización, antes que nada, tenemos que partir de la idea que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Cuando nace un bebé, los papás comienzan a soñar, ¿verdad? Y cuando comienza a crecer, empiezan a tener sueños de quisiera que fuera médico, quisiera que fuera feliz, cómo me gustaría que jugara fútbol, de acuerdo a los intereses de los papás. O sea, siempre los sueños van lo que a mi papá me gusta, lo que para mi papá es interés importante, pues eso sueño para mi hijo. Dios también tiene un sueño para nosotros. Cuando nos creó, cuando crea a cada persona, Él tiene el sueño de que lleguemos a ser santos. La santidad es el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la santidad no es un plus de algunas personas, no es, eh, podríamos decir, un premio, una elección especial, sino que es el llamado que Dios hace a todos nosotros. Desde el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, que Dios le dice al pueblo, sean santos como yo soy santo. Jesús en el discurso de la montaña nos dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y ahí está diciendo en qué consiste ser santo. Y en el Vaticano II, bueno, antes del Vaticano II, el tema de la santidad es tan importante y tan olvidado que el Papa Francisco escribió un documento llamado Gaudete et Exsultate, que habla precisamente de la santidad. El Papa Francisco se dio cuenta como que no todos estábamos enterados de que estamos llamados a la santidad y por eso escribió este documento. Aunque ya desde el Vaticano II, la Iglesia en la Lumen Gentium había dicho que todos los cristianos de cualquier condición y estado, es decir, si eres casado, si eres soltero, si eres sacerdote o religioso, si eres niño, si eres joven o si eres adulto, todos estamos llamados a ser santos, pero cada uno por un camino diferente. ¿Sí? Dice aquí, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Entonces, el Vaticano II ya nos había dicho esto claramente, pero no todos lo tenemos presente.
o no todos nos lo creemos. A veces decimos, no, yo no. No, eso es para algunas personas. Y por eso el Papa Francisco retomó esta idea escribiendo ese documento de Gaudete et Exsultate. El Papa Francisco, considerando que algunos dicen, no, la santidad está muy difícil, para mí no es, habla en este documento de la santidad de la puerta de al lado. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros conocemos personas, vecinos, amigos, familiares, que son muy buenos, que cumplen con su deber, ¿verdad? Un padre de familia que trabaja honestamente, que es fiel a su matrimonio, que está dedicado a la educación de sus hijos, que les da testimonio de vida cristiana, que reza, que ayuda a los demás. Es un santo, no reconocido por la iglesia, pero vive el mensaje de Jesús. Y el Papa le llama a esto clase media de la santidad, ¿sí? O sea, las personas que son muy buenas humanamente hablando, pues son la clase media de la santidad, sobresalen sobre los demás por ser buenos. Y esos son los que el Papa llama santidad de la puerta de al lado. Y yo creo que todos nosotros conocemos a alguna persona que decimos, esta persona es santa, ¿sí? Aunque no esté reconocida por la iglesia. ¿Qué es en sí la santidad? Pues la santidad es parecernos a Jesús, es ponernos el traje de Jesús, ¿sí? Yo les decía que Jesús mismo en el Evangelio dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, imitemos a Jesús. Bueno, Jesús nos dice imitemos al Padre, pero nosotros imitamos a Jesús porque Él se hizo hombre, Él nos enseñó cómo vivir con acciones concretas, ¿sí? Por eso digo imitar a Jesús. Dice el Papa Francisco, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, o más bien, nosotros nos parecemos a Jesús, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Se trata de parecernos a Jesús, se trata de vivir su mensaje, pero de forma total, plena, no a veces, no seleccionando. Esto sí lo vivo, pero esto no. Para ello tenemos que conocer primero el Evangelio. Una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce el mensaje de Jesús, pues no puede ser santa, porque no sabe qué es lo que tiene que vivir. Entonces, santo es aquel que logra imitar a Jesús. Dice, la santidad es la caridad plenamente vivida. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? El principal mandamiento es amar a los demás. En el Evangelio de San Juan dice, la característica por la cual los reconocerán va a ser en que se aman unos a los otros. Pero amar cristianamente, ¿verdad? Porque todos decimos que amamos a alguien. Hasta los delincuentes, hasta los narcotraficantes, hasta los del crimen organizado han de decir que aman a alguien, a su esposa, a sus hijos, a su mamá o a alguien. Pero el amor cristiano, que es amar a todos, pero no según mis intereses, sino buscando el bien de los demás. Ahora, ¿qué se necesita para ser santo? Pues lo único que se necesita es un hombre pecador, ¿sí? No es que los santos nacen santos. A lo mejor hay historias de santos que desde pequeños tuvieron elementos ya, ¿verdad? Donde se veía que iban a ser santos, pero tenemos también santos que comenzaron desde cero, que eran pecadores incluso y que se dejaron modelar por el Espíritu Santo, como decía el texto de la Gaudete et Exsultate,
y dejaron que el Espíritu Santo formara en ellos la imagen de Cristo. Los configuró con Cristo. Configurar quiere decir que tomo la figura, me hago según la figura de Cristo. Tenemos, por ejemplo, a San Francisco de Asís, que sabemos que él pues vivía muy libertinamente, era muy rico, andaba en diversiones, etcétera, pero un día Cristo toca su corazón y entonces él desea imitarlo y lo imita sobre todo en la pobreza. Tenemos, por ejemplo, a San Agustín, que también era una persona que vivía mundanamente en diversiones, tiene un hijo sin casarse, bueno, vive en el mundo, se deja tocar por Cristo y llega a ser el gran San Agustín. Lo mismo San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué se necesita para ser santo? Solo un hombre con todos sus límites, con todas sus miserias. No importa que sea pecador, lo importante es que se deje tocar por Cristo, inicie un proceso de conversión continua hasta llegar a parecerse a Jesús. Bueno, dice el Papa Francisco, ¿verdad? Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos la gracia de Dios y esa gracia de Dios puede crecer en nosotros a tal grado de fructificar en la santidad. Tú puedes realizar el milagro de hacer, dice el Papa, dile al Espíritu Santo, ¿verdad? Dile a Jesús, tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Entonces, es dejar que ese regalo que Dios nos dio en el bautismo de ser sus hijos, de tener la vida de la gracia, fructifique. Ahora, todos estamos llamados a ser santos y todos debemos de caminar en la santidad. De hecho, ese va a ser como el boleto de entrada al cielo. Cuando lleguemos al cielo, van a decir, a ver, ¿te pareces a Jesús? Entras, si no, no. Obviamente no físicamente, ¿verdad? Sino viviste el mensaje de Jesús, tomaste sus actitudes, ese es tu boleto de entrada al cielo. Pero, pues para llegar a eso, a lo mejor vamos a pasar mucho tiempo de purificación en el purgatorio, etcétera. Pero, ¿qué es la santidad canonizable? Es cuando una persona en vida logra imitar de tal modo a Cristo viviendo las virtudes cristianas en grado heroico, que ya desde la tierra dicen, esta persona se parece a Jesús. Y por lo tanto es un modelo de vida para nosotros. ¿En qué consiste la santidad canonizable? En presentar un modelo de vida para nosotros. Dice el Papa Francisco en la Gaudete de Sultate, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. La Iglesia es santa porque Dios es santa, pero también es pecadora porque está formada por hombres pecadores que cometemos 1000 barbaridades, 1000 errores. Pero en medio de esta Iglesia hay un rostro hermoso, bello, y ese rostro son los santos. Bien, entonces decimos santidad canonizable cuando la Iglesia dice, este cristiano merece ser reconocido, pues, o sea, merece ser propuesto como un modelo de vida. Y entonces tenemos que se proponen los santos. ¿Para qué proponer un santo? Ya tenemos muchos o ya tenemos al mismo Jesús. Alguno puede decir, pues si yo tengo a Jesús como modelo y tengo el Evangelio, ¿para qué quiero modelos de personas? Pues porque nosotros somos humanos. Jesús también lo fue,
pero era el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el modelo perfecto. Pero a veces nos cuesta trabajo llegar a esa altura. Necesitamos como un modelo más cercano. Fíjense, a veces sucede que en la escuela los alumnos, entre alumnos, se explican mejor. A veces cuando algún compañero no entiende algo y algún compañero se lo explica, lo entiende. Y uno dice, ¿cómo que le entendió mejor al compañero que al maestro? Porque a veces es así. Una persona más cercana a nosotros, que tiene los mismos límites que yo, la siento más accesible para comprender algo. Lo mismo sucede con los santos. Cuando la iglesia propone un santo, tiene 3 objetivos. Un santo canonizado, ¿sí? O sea, reconocido públicamente. Tiene 3 objetivos. Quiere proponer un modelo de vida. Es decir, miren, él pudo vivirlo así, nosotros también podemos hacerlo. También tiene como objetivo proponer un intercesor, es decir, alguien al cual nosotros podamos pedirle que interceda por nosotros ante el Señor. Todos sabemos lo que son las palancas, ¿no? Cuando vamos a algún trámite, cuando tenemos que hacer un trámite en una dependencia del gobierno o en una institución y dicen, yo conozco una persona que trabaja ahí, le voy a decir que me ayude para que sea más fácil. O cuando, ¿verdad? Entre los hermanos le dicen al que mejor se porta, tú dile a mi mamá que nos dé permiso. Los santos son esos intercesores que están más cerca de nosotros humanamente y que pueden pedir por nosotros ante Dios. Y la tercera finalidad es dar culto a esta persona. Bien, estas son las 3 finalidades que la Iglesia tiene para proponer un santo. Cada una de estas finalidades se relaciona con las etapas que hay en un proceso de canonización. En un proceso de canonización hay 4 etapas, que son primero ser siervo de Dios, venerable, beato y santo, ¿sí? Bien, pues estas etapas están relacionadas con estos objetivos de la iglesia. Vamos a ver cómo. Cuando una persona en vida es muy buena, ¿sí? Pero de verdad un modelo de vida y que todo el mundo está de acuerdo en que es buena, se le propone a la iglesia y se le dice, pues cuando muere, ¿sí? Cuando muere, se le dice a la iglesia, o sea, a la autoridad de la iglesia, nosotros creemos que esta persona era una santa y creemos que ya está en el cielo y que puede interceder por nosotros. Entonces la iglesia hace una pequeña investigación o pide pruebas de la fama de santidad de esa persona. Es decir, que den algunos testimonios porque dicen que era buena, porque dicen que era santa, ¿sí? Y esos testimonios son presentados ante la iglesia y la iglesia dice, bueno, parece que sí. Y entonces comienza este camino y la persona que quiere ser reconocida santa se le llama siervo de Dios, ¿sí? O sea, cuando se inicia el proceso, automáticamente la persona es llamada siervo de Dios. ¿Por qué? Pues ya se ganó ese título, ¿sí? Se ganó el título por su vida de santidad. No cualquiera llega a tener este título. Bien, la primera etapa entonces es sierva de Dios. En esta etapa se hace primero un proceso en la diócesis donde murió esa persona y donde vivió los últimos años de su vida. ¿Por qué ahí? Porque ahí están las pruebas de santidad. Sor Antonieta Bohm, que es la causa de canonización que estamos llevando en la diócesis, fíjense, era alemana, vivió en Italia, vivió en Argentina,
en Perú y en Bolivia y luego en México. ¿Por qué se lleva el proceso de canonización en México? Porque acá murió y acá fue donde se desarrolló su fama de santidad. ¿Y por qué en la diócesis de Cuautitlán? Porque vivió en la diócesis de Cuautitlán y la gente de alrededor es quien la conoció. Bueno, aunque también Sor Antonieta fue conocida en todo el mundo, de todas partes del mundo le escribían, le llamaban por teléfono, incluso la visitaban. Bien, entonces esta primera etapa, que es la de siervo de Dios, se hace en la diócesis. ¿Y en qué consiste? En recopilar testimonios y pruebas de que ella vivió las virtudes cristianas en grado heroico. ¿Cuáles son las virtudes cristianas? Son primero las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, o sea, el amor. Las virtudes cardinales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Como Sor Antonieta era religiosa, también se tiene que demostrar que vivió sus votos de vida consagrada, que son pobreza, castidad y obediencia. Y la otra virtud que se pide y que es necesaria en todos los santos, es más, que sin esta virtud nadie es santo, es la humildad. Bien, todas estas virtudes hay que demostrar que las vivió, todas. Ay, es que le faltó la humildad. No, pues ya no es santo. Es que le faltaba fe, pero tenía una grande. No, ya no es santo. Tiene que haber vivido todas las virtudes. Porque quien vive una va como en cadena jalando las otras, ¿sí me explico? O sea, es por lógica que se van viviendo todas. Y tienen que ser en grado heroico. ¿Qué significa en grado heroico? Fíjense, todos en algún momento somos buenos. Yo creo que todos, hasta el más malo, en algún momento hizo una obra de caridad. En algún momento ayudó a alguien. En algún momento fue comprensivo con alguien. Pero hacer un acto de caridad no es que vivemos las virtudes cristianas. Para que se vivan en grado heroico tiene que ser siempre. O sea, que siempre tuvo fe, que siempre tuvo esperanza, que siempre fue prudente, que siempre amó a los demás, que siempre ayudó a los demás. ¿Sí? Entonces, estas virtudes tienen que vivirse en grado heroico, es decir, siempre. Y fíjense, dice la iglesia, las tiene que vivir siempre, pero además de manera espontánea, no forzada. O sea, que estas virtudes llegan a ser parte de la persona. O sea, que las practica tanto que ya es algo natural en ella. Y las tiene que vivir con alegría. No forzado, no a regañadientes. Ay, pues es que tengo que ayudar a los demás, es que tengo que... No, con alegría. Cuando se demostró que esta persona, ya se tienen todas las pruebas escritas, ¿sí? Para eso se buscan cartas, documentos, cosas que ella escribió, que fueron escritas sobre ella, testimonios de personas, y que ya está todo recopilado. Acaba la fase diocesana y toda esa documentación se lleva a Roma y en Roma la examinan. Hay una comisión en el Vaticano que se dedica a esto, a examinar, estudian muy bien todo. Si ellos ven que las pruebas no son suficientes, dicen, no, no puede ser reconocido santo. O a ver, faltó esto, traigan pruebas de esto, ¿sí? O sea, es muy exigente un proceso de canonización. Y pues creo que está muy bien que sea así, porque si no, imagínense, a cualquiera ya lo declaran santo. Entonces, allá en el Vaticano examinan toda esta documentación y ya que la examinaron y dicen, verdaderamente esta persona vivió las virtudes cristianas en grado heroico,
es declarado venerable, que es la segunda etapa, ¿sí? ¿Qué quiere decir venerable? Que es propuesto como modelo de vida cristiana. ¿Sí? Yo les decía que estas etapas están relacionadas con los objetivos que tiene la Iglesia para proponer un santo. Y el primer objetivo es proponer un modelo. Yo creo que este es el más importante que tiene la Iglesia, ¿eh? El del intercesor, pues es como, sí, para nosotros eso es lo más importante. O sea, para la gente quiere un santo para pedirle cosas. No le importa su vida, no le importa conocerlo, no le importa imitarlo. La gente quiere un santo para que le haga milagros. Pero para la Iglesia no. Para la Iglesia lo más importante es proponer un modelo de vida cristiana. Alguien para imitar, ¿sí? Bien, pues un venerable es una persona que es propuesta como modelo. Bien, una vez que es venerable, se necesita un milagro por intercesión del venerable para pasar a la siguiente etapa. Pero tiene que ser un milagro después de muerto. Por ejemplo, Sor Antonieta Bohm, en vida, tuvo una fama de santidad muy grande, porque todo el mundo decía que reflejaba a Dios, que comunicaba paz, que era muy buena. Pero también tuvo una fama de signos. ¿Qué son los signos? Son gracias o milagros que se alcanzan por la oración de esta persona. Atentos, los milagros solo los hace Dios, ¿sí? Solo Dios. Los santos y la Santísima Virgen interceden ante Dios para que se realice este milagro. Entonces, ¿es un error decir que Sor Antonieta hacía milagros? No, eso es un error. Ella no hacía milagros y ella lo decía siempre, ¿eh? No soy yo. Es la intercesión de la Santísima Virgen y es la fe de las personas. Bien, Sor Antonieta tenía una grande fama de signos y la gente la buscaba por eso, para pedirle su oración por la sanación de enfermos, por conversiones, por problemas legales, etc. Pero la Iglesia dice, ¿verdad? Hay personas que hacen curaciones, que tienen ese don de curación, de sanación, pero no son santos. A lo mejor ustedes alguna vez han escuchado de algún sacerdote, algún laico que dicen, hace oración de sanación, pero el que haga eso no quiere decir que es santo. Entonces la Iglesia lo primero que pide es que hayas vivido las virtudes cristianas. Después, aunque hayas tenido fama de signos en vida, como Madre Antonieta, se pide que el milagro para la beatificación sea después de que murió. Fíjense, la Iglesia dice esto, el milagro después de muerta es el signo de que Dios quiere que sea reconocido como santo. Entonces nosotros así lo consideramos. Dios dirá el momento en el que sea reconocido como santo y por eso se realizará el milagro. Una vez que se realizó este milagro, después a lo mejor en algún día hablaremos específicamente de los milagros, ahorita sí hay tiempo, la persona pasa a la siguiente etapa que es ser beato. ¿Sí? Entonces, es el milagro y es beato. Y regresamos a los objetivos que tiene la Iglesia para proponer un santo. Yo les decía que cada uno de esos se relaciona con una etapa. Cuando es propuesto como modelo pasa a ser venerable. Cuando hace el milagro y entonces se demuestra que puede interceder por nosotros ante Dios, entonces pasa a ser beato, ¿sí? Y después, cuando es beato, se pide otro milagro. Y cuando el santo alcanza este milagro de Dios, entonces pasa a ser reconocido santo.
Por eso ustedes escucharán que en la iglesia dicen el beato Sebastián de Aparicio, ¿sí? El beato, no sé, Acutis, este muchacho, ¿verdad? Que hace poco fue declarado beato. Entonces, porque todavía le falta un milagro para llegar a la canonización. Tienen que ser 2 santos. ¿Y qué diferencia hay entre un beato y un santo? La diferencia es la universalidad del culto. O sea, cuando alguien es beato, se puede ya celebrar su fiesta, pero solo en la diócesis donde vivió o en la congregación religiosa a la cual perteneció. Por ejemplo, nosotros tenemos a la beata Laura Vicuña, que es una jovencita que fue alumna de nuestros colegios. Ella es beata, por lo tanto, cuando es su fiesta, el 22 de enero, la celebramos nosotras, hijas de María Auxiliadora, en nuestros colegios, en nuestras casas. La celebran en Argentina, que es donde murió, ¿sí? Pero todavía no se celebra a nivel iglesia. En cambio, Domingo Savio, que también fue alumno de Don Bosco, él ya es santo y él sí se celebra su fiesta en toda la iglesia, ¿sí? Por eso también Domingo Savio es más conocido. Bien, entonces la diferencia es la universalidad del culto. Y vemos entonces que son los 3 objetivos relacionados con una etapa. Cuando es venerable es porque es propuesto como modelo de santidad. Cuando es beato es porque demostró que puede interceder por nosotros. Y cuando es santo es que se le da culto en toda la iglesia. Espero haber sido clara. Bien, entonces aquí está en palabras, ¿verdad? Lo que les decía. Siervo de Dios, tiene fama de santidad. Venerable, se demostró que vivió las virtudes cristianas. Beato, se demostró que puede interceder a través de un milagro. Y santo, se le da el culto universal. Ahora la pregunta es, ¿para qué tantos santos si ya tenemos muchos? Hay miles de santos. Fíjense, en cada día del año se celebran hasta 10 santos, ¿no? Hay miles de santos y también hay muchas causas en proceso, ¿eh? Aquí en la diócesis somos la única, pero, por ejemplo, en la Arquidiócesis de México hay cerca de 40 causas en proceso de canonización. ¿Por qué tantos santos? Porque nosotros necesitamos modelos cercanos, ¿sí? Cercanos a nosotros. Alguien puede decir, no, pues San Francisco de Asís vivió en el 1200, hace 800 años, otro estilo de vida, no había lo que tenemos ahora, ¿verdad? No, pues, ¿quién va a vivir como él? Miren, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Tenemos a Domingo Savio y Carlo Acutis. Los dos son adolescentes, pero Domingo Savio vivió en el 1800, ¿sí? Entonces, aunque era un líder, aunque era un joven muy dinámico, muy alegre, muy activo, era líder entre sus compañeros, pues no tenía ni internet ni nada de las distracciones que ahora tienen los jóvenes y los adolescentes. En cambio, Carlo Acutis, que murió hace poco, ya en este siglo, Carlo Acutis fue un joven, un adolescente, que logró ser santo usando internet, teniendo amigos, ¿sí? Es más, el internet lo utilizaba para evangelizar. Tenía su página donde evangelizaba y sobre todo daba a conocer los milagros eucarísticos. Entonces, si yo le propongo a un joven, a Domingo Savio, va a decir, sí, qué bueno que es santo, ¿verdad? Pero pues, ¿hace cuántos años? Pero si yo le presento a Carlo Acutis, que navegó en el internet,
va a decir, entonces el internet no es obstáculo para que pueda ser santo. ¿Sí me explicó? Con esto no estoy diciendo que Domingo Sabio ya pasó de moda y que ya no va a ser propuesto. No, claro que sí. Los santos nunca pasan de moda porque vivieron el evangelio y el evangelio siempre es actual. Pero el contexto en el que lo vivieron es más cercano a nosotros con un santo de nuestros tiempos. ¿Sí me explico? Los primeros que fueron reconocidos santos fueron los mártires. Cuando era la persecución de la iglesia en los primeros años, después de que Cristo se resucitó, se fue al cielo y los apóstoles comenzaron a predicar por todo el mundo, pues sabemos que se desataron las persecuciones, ¿verdad? Contra los cristianos. Y muchos morían. Y muchos, de frente a la persecución, negaban a Cristo y se echaban para atrás. Eran desertores, ¿verdad? Cuando ya estaban ahí ante el león que se los iba a comer, o cuando ya les iban a prender fuego, que estaban ahí amarrados a la fogata y le decían, niega a Cristo y te salvamos, pues muchos decían, no, Cristo no es hijo de Dios, Cristo no es mi Dios, no es mi Salvador, y ya, lo liberaban. Por lo tanto, un mártir, una persona que moría, pues era propuesto como modelo y decían, este sí fue valiente, este no tuvo miedo de morir. ¿Y qué hacían los primeros cristianos? Iban a la tumba de estos mártires a pedirles que les ayudaran a ser fieles hasta la muerte como ellos habían sido. Entonces, los primeros en ser reconocidos santos son los que tuvieron esa valentía de morir de frente al martirio, ¿verdad? Y pues ahora podemos, bueno, el martirio siempre ha existido en la iglesia, ya hay lugares en nuestro mundo actual donde los cristianos son perseguidos, pero en nuestro país, en México, hasta ahora, ¿verdad? Bueno, porque estuvo el tiempo de la persecución también, ¿se recuerdan? También ya vivimos esto. Y hubo mártires por defender la fe, sacerdotes religiosos y laicos también. Bien, pero ahorita nosotros concretamente decir, bueno, nosotros no estamos de frente a morir por defender nuestra fe. Entonces necesitamos un modelo más cercano para decir, quiero parecerme a este santo. Y para eso la iglesia propone modelos cercanos. Desde el Papa San Juan Pablo Juan II comenzó a canonizar a muchos laicos, ¿verdad? Para decir, sabes que los santos no son solo sacerdotes y religiosas, sino que los santos también son laicos. Y entonces el Papa favoreció mucho el que se promoviera santos laicos, santos en matrimonio, parejas, por ejemplo, los papás de Santa Teresita de Jesús. Aquí en México hay una pareja de matrimonio, el matrimonio Balmori, que son del norte, no recuerdo bien de dónde, pero que están en proceso, son siervos de Dios, y es un matrimonio, ¿sí? Y quieren ser propuestos como modelo para los matrimonios. No importa que seas casado, no importa que tengas hijo, tú puedes ser santo. Todos estamos llamados a la santidad. Y es por esto que la iglesia dice, sí hay que proponer más modelos de las personas que van muriendo, porque la santidad sigue existiendo en la iglesia. Y es necesario decir, alguien de mi tiempo logró imitar a Jesús. En nuestro caso, Sor Antonieta Bond, que en otro encuentro hablaremos sobre eso, sobre ella, para darla a conocer, murió hace apenas 15 años, ¿sí? Yo la conocí, muchas personas que la conocieron todavía viven, muchas personas en la diócesis de esta zona de Coacalco la conocieron y en todo el mundo. Entonces son personas que decimos, bueno, yo conviví con ella y la veía como una persona normal,
que rezaba como todos, que ayudaba, que trabajaba, que hacía una vida normal como nosotros y logró vivir las virtudes cristianas, entonces yo también puedo hacerlo. Y este es el motivo por el cual la Iglesia sigue promoviendo santos. Ahora, el hecho de que nuestra diócesis tenga este proceso de canonización, pues es una bendición para la diócesis. ¿Por qué? Porque pues tiene la presencia de un santo, aunque no es reconocida todavía, ¿verdad? Pero tiene esa fama de santidad, tiene un modelo cercano, alguien que puede interceder por nosotros. Es como un regalo para la diócesis. Como yo les decía, Sor Antonieta vivió en muchos países, pero el Señor nos la quiso regalar a México. Cuando Sor Antonieta, bueno, cuando llega a México, ya había vivido en los otros lugares, llega como superiora provincial y 9 años es superiora, y cuando termina este periodo de ser superiora provincial aquí en México, de las salesianas, de las hijas de María Auxiliadora, la superiora general le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Has vivido en Argentina, eres alemana, has vivido en Italia, ¿dónde quieres vivir? Y ella dice, bueno, nunca me han dado a elegir, porque yo siempre he obedecido. Uno de nuestros votos es la obediencia, y vas a trabajar donde el instituto te asigne. Entonces ella dice, nunca me han dado a escoger, pero si en esta ocasión me dan la oportunidad de escoger, pues me quedo con la morenita, refiriéndose a la Virgen de Guadalupe, porque Madre Antonieta, pues una de sus características principales fue el amor a la Santísima Virgen Auxiliadora, pero estando en México, pues también ama a la Virgen de Guadalupe. Se enamora de la Virgen de Guadalupe y dice, si me dan a escoger, me quedo con la morenita. Entonces, fíjense, ella hubiera podido desarrollar esa fama de santidad en Argentina, en Perú, en Italia, en su país. Sin embargo, el Señor y la Virgen nos la regalaron a México y nos la regalaron a la diócesis de Cuautitlán. Por eso es que este es un evento de fiesta para toda la diócesis, no solo para nuestra congregación, hijas de María Auxiliadora Salesianas, sino que tiene que ser un evento de alegría para toda la diócesis. Y es por esto que estamos realizando estos encuentros, para que conozcamos un poquito quién es Sor Antonieta, qué es lo que va a suceder. El 28 de abril, domingo 28 de abril, se cerrará la fase diocesana del proceso de canonización de Sor Antonieta. Con esta explicación que di, yo creo que ustedes entienden un poquito más. ¿En qué consiste esto? Que ya recogimos todas las pruebas de testigos documentales, ya las tenemos todas juntas, y el domingo 28 de abril se va a cerrar una caja, ¿verdad?, de todas estas pruebas. Quienes colaboramos en este trabajo de recopilar pruebas, vamos a hacer el juramento de que hicimos nuestro trabajo bien, y con eso termina la fase diocesana. La documentación se irá a Roma para continuar con la fase romana. Este es el evento que vamos a tener el domingo 28 de abril a las 9 de la mañana en Catedral. Será un evento público. El señor obispo tuvo a bien, ¿verdad?, que fuera un evento público para que todas las personas que quieran puedan participar, puedan ver en qué consiste este cierre de esta etapa diocesana, y puedan también compartir la alegría de que una persona que vivió en nuestra diócesis está en camino a los altares. Bien, pues con esto termino mi explicación de en qué consiste un proceso de canonización. Espero haber sido clara, y pues espero encontrarnos en otra ocasión para darles a conocer un poco a Sor Antonieta Bon, conocida como Madre Antonieta. Tal vez alguno de los que están escuchando la conoció, ¿verdad? A lo mejor también tuvo la oportunidad de venir a verla, y a lo mejor recibió una gracia por su intercesión. Bien, pues muchas gracias.
No sé si... Sí, aquí estamos. Gracias, hermana, por este tema que nos ha compartido, que pues va a ayudarnos mucho a conocer más acerca de la santidad y sobre todo a poder apreciar mejor este evento que está próximo en la diócesis de Cuautitlán. La próxima semana les recordamos a la audiencia que igual en jueves a las 11 de la mañana continúan con el siguiente tema para que en esta celebración que será el 28 de abril pues ya podamos apreciar y compartir mejor este acontecimiento importante para la vida de la iglesia. Muchas gracias. Gracias a usted, hasta la próxima. Gracias.